Hola, queridos estudiantes. Hoy vamos a hablar otra vez de Kierkegaard y vamos a analizar otro aspecto de la dialéctica cualitativa. En este sentido, vamos a analizar hoy la dialéctica cualitativa y los látigos, los punzones que ocupa la experiencia existencial para constituirse en parte de la dialéctica cualitativa. Entonces, retomemos en primer lugar que en Kierkegaard la dialéctica es cualitativa, a diferencia de Hegel, donde el proceso dialéctico involucra un proceso histórico, un desarrollo de englobamiento de todas las experiencias, de todos los acontecimientos, y se asumen como el eje final del desarrollo constitutivo del espíritu absoluto. Es un proceso en Hegel, entonces, de avanzada donde las cosas no desaparecen, sino que son asumidas, absorbidas, si se quiere, como parte de un desplazamiento universal, verdadero, infinito, pero real y racional sobre todo. Para Kierkegaard, ese proceso es alejado, absolutamente alejado de todo lo que significa existir como un ser humano. El ser humano no es ni por asomo, ni por casualidad, esa experiencia transitoria de engranaje que parece ser cualquier existencia que se desarrolla y engloba en el proceso de la formación del espíritu absoluto. El ser humano es actividad, es pasión, es espontaneidad, es improvisación, es decisión, es incluso anárquica decisión para producir con su vida, con su voluntad y su deliberación, aquello que buena o malamente se decida hacer. En ese sentido, el ser humano actúa no bajo el dictamen de un espíritu que le dice qué hacer, sino de una motivación personal enteramente subjetiva, que ni siquiera el mismo ejecutante, en la mayoría de las ocasiones, sabe por qué está haciendo lo que está haciendo. Entonces, la dialéctica cualitativa apela a la diferencia de acción, a la diferencia de libertad a la hora de actuar, a la posibilidad de ser distintos y de no ser igual que otros. Igual que otros prácticamente no es concebible, porque en la libertad y en la espontaneidad, en el gusto y en el rechazo de las acciones y en el gusto por decidirse por una acción, no hay posibilidad enteramente estricta de coincidir. Entonces quiere decir que para la dialéctica cualitativa hay impedimentos para que todos los seres humanos seamos iguales, pero para la dialéctica hegeliana las coincidencias prácticamente son asumidas por el avance despiadado, entre comillas, omnívodo, absoluto del espíritu absoluto. En el planteamiento de libertad, por tanto, de Kierkegaard, la interioridad es la que manda. Y si la interioridad es la que manda, la interioridad puede recibir estímulos positivos para actuar o estímulos positivos, negativos, para no actuar. Esta ambivalencia de estímulos, positivos o negativos, no dejan de estar presente en eso que llamamos el ser humano. Aunque el ser humano muchas veces no recapacite en ello,
Esos estímulos existen. Y lo peor es no que existan, sino que quiera no o no el ser humano, sépalo o no el ser humano, afectan al alma, a esa parte que no es cuerpo en el ser humano, sino que es percepción activa, afecto. Y al alterar al afecto, al alterar a la percepción, al alterar al alma, alteran esa unión entre el cuerpo y alma que es el espíritu. Y el espíritu es el eje, como hemos dicho, de las acciones. Cuando el espíritu está alterado, cuando el ser humano en su espíritu recibe un estímulo, y es este estímulo positivo o es negativo, la incidencia sobre el espíritu se transforma en manera de vivir. Y esa manera de vivir no es indiferente al espíritu ni a la vida humana. Y no es indiferente a identificar a determinado ser humano que la vive como ese único y exclusivo ser humano que la vive de esa única y exclusiva manera. Por eso las afecciones del alma implicarían dos consideraciones. O producen tranquilidad, producen reposo, producen alegría o producen desasosiego. El ser humano no deja de experimentar porque tiene espíritu, experimenta más bien. Y porque tiene espíritu, llega a lamentarse y a felicitarse y a alegrarse y a compartir con otros su modelo de vida, sus aspiraciones, su historia. No es que la historia se hace independiente del ser humano, como creen los hegelianos. Es que el ser humano cuando se enamora de algo o cuando rechaza algo, se diferencia de las cosas y de los procesos que vive para tomar un camino, una distancia, un proyecto de vida. En ese sentido, entonces, el artista es un modelo de cómo se puede vivir. Se vive a partir del ímpetu espiritual, el gozo por sentir lo bello de un paisaje, por hacer transmisión de lo que se experimenta como hermoso, de una puesta de sol, o de la cara de la Mona Lisa, o de el crepúsculo que se introduce en una casa donde están presentes el pintor y las meninas. En todos esos casos, la participación de la libertad, que quiere decir de la espontaneidad del artista, evidencian que la libertad es posible y que la posibilidad existe, y que la determinación histórica es solo un problema y un concepto, y que los conceptos y las definiciones no son la libertad del ser humano, ni siquiera son capaces de acercarse a la definición de lo que es un ser humano. Pero hay acicates, hay estímulos positivos o negativos para que el ser humano se decida a actuar, vivir y determinar su vida, conducir su vida de una manera cualitativa, alejada de la cuantificación. Uno de esos acicates, esos estímulos, es indiscutiblemente el grado de melancolía. La vida, la persona, cada persona la vive y de un momento a otro descubre que en ese proceso de estar viviendo surgen situaciones que resultan incontrolables. Son situaciones que causan alegría extrema, alegría moderada o falta de alegría, dolor, sufrimiento, por tanto. Y cuando el sufrimiento aparece,
entonces el ser humano recapacita, entra dentro de sí mismo, en su interioridad, porque el ser humano, por más que lo niegue, tiene interioridad. Y el esteta, que es el negador número uno de hacer reflexiones de interioridad, se conmueve dentro de sí mismo y se arrepiente y se lamenta y escribe un poema de cómo abandonó a la amada, por ejemplo, y de en qué consiste la soledad, y de que él se retirará un día y que, sin embargo, aunque sus amigos hayan muerto también, y el campanario siga tocando las campanadas a cada hora, los pájaros estarán ahí, pero él ya no estará ahí. El esteta se da cuenta, igual que se va a dar cuenta el ético, de que las acciones humanas no son tan gratificantes como se esperaban, que las acciones humanas son finitas, transitorias, y no necesariamente guardan el caudal de alegrías, de satisfacciones, de realizaciones y de plenitudes personales, como se había soñado que el futuro tendría. Y es que la melancolía se teje entre el pasado que fue y el futuro que ha sido, entre la libertad que se perdió y la libertad de hoy y que se espera ganar otra vez mañana, entre la desesperación de haber sido y la esperanza de ser mañana. Y por eso la dialéctica atraviesa cualitativamente las decisiones del ser humano, porque yo soy una elección, yo soy una elección, y las elecciones se terminan transformando en una consecuencia, un efecto positivo de provecho, o en una elección negativa que hay que asimilar y que hay que superar en el mejor de los casos. La afirmación de sí mismo es una afirmación directa. La afirmación de uno como parte de un engranaje, diría Kierkegaard, de evolución histórica del espíritu, es una manifestación indirecta, insubstancial y abstracta, exclusivamente intelectual y alejada de toda realidad fáctica y experiencial. Napoleón era el hombre que perdió Waterloo por una serie de razones, y no solo porque perdió Waterloo, sino porque como ser humano tuvo situaciones vitales que su libertad y su voluntad no supieron y no pudieron administrar, porque los seres humanos estamos sujetos a que nuestra libertad y nuestra voluntad no necesariamente están a la altura de las circunstancias. Y entonces aparece la desesperación en esa ráfaga melancólica de lamento de no haber sido lo que quisimos. Y la desesperación se ata a un proyecto que no se pudo concluir satisfactoriamente. Se ata como una enfermedad del yo, donde el yo ansía continuamente realizar un objetivo que previó y cree que su estado es definitivo y que siempre se vivirá lamentando. Pero la desesperación, con esa melancolía colateral que la ha producido para el hombre espiritual, es un motivo para actuar y decidirse a cambiar, a saltar.
a un nuevo nivel de vida. Por eso el hombre de fe tiene una ventaja, el caballero de fe tiene una ventaja. Supera su desesperación, su melancolía, aunque es parte constitutiva de una manera de ser transitoria y elemental de su propia vida. Y cuando la supera es porque ha encontrado la conciencia de sí mismo, que es impermeable a toda injerencia del medio exterior. Y porque en el fondo es la experiencia propia de su introspección, del ser humano real, con una vivencia espiritual de sí mismo, es incapaz de negar que siente, vive y experimenta esa realidad interior que, aunque enigmática, vive dentro de sí mismo. Y por eso cualquier vida humana es semejante a otra vida humana solo y exclusivamente en el hecho de que cada vida humana tiene un espíritu, pero no en el hecho de que sean absorbidas indescriptible, concreta, matemática y lógicamente por el desarrollo formal, intelectual y racional de un espíritu abstracto. Para Kierkegaard, entonces, la melancolía es una experiencia y esa experiencia no se piensa, sino que se experimenta con la vida, con los sentimientos, con las contradicciones y con las realizaciones personales. El segundo aspecto de este acicate espiritual lo constituyen sin duda las elecciones. Elección es desear ser. Si yo deseo ser es que no soy. Y si no soy es que tengo angustia por ser algo distinto de lo que soy. Por tanto, quien desea realmente lo que está experimentando es la experiencia espiritual. Las experiencias son de orden espiritual, emocional, formativo, personal. Experimenta que no es como quisiera ser. Y esto aumenta la insatisfacción, aumenta la melancolía y se transforma en una necesidad imperiosa de decidirse a cambiar y a convertirse en otra cosa. Desde el fondo de sí mismo, la persona grita con sus acciones entre sueños, frustraciones y contradicciones personales que quiere y aspira a vivir de una manera distinta. Pero es el espíritu el que grita, no es la carne, no es la razón. Por eso Kierkegaard pasa como un autor existencialista, porque no es la razón la que grita. La razón no puede gritar. La razón trata de justificar, no grita. Y el espíritu grita y sufre y llora y se angustia. Y cuando el espíritu se angustia es porque previamente ha experimentado el valor de elegir. Y elegir no es elegir para éxito, sino elegir con la probabilidad de, primero, poder elegir y segundo, de creer que lo que se elige es lo mejor, pero también de que lo que se está eligiendo no necesariamente es algo con lo que yo voy a sentirme satisfecho mañana. Y cuando no me siento satisfecho, entonces reconozco que me he equivocado y me reconozco como limitado, como estúpido, como poca cosa. Y entonces las elecciones, que eran algo para vanagloriarse en el hombre estético, que eran algo para constituirse como un hombre ético, moral y honesto, y en consonancia con la sociedad y la vida ciudadana,
me demuestran que soy increíblemente limitado, pequeño, poco lógico a la hora de decidir, poco sagaz a la hora de decidir. Pero también si he actuado a nivel religioso como un caballero de fe y me he decidido por un tipo de vida cristiano, cuando he decidido, puede ser que descubra a la larga que también me he equivocado y sienta melancolía, desesperación y también sienta la necesidad de rectificar y por eso me arrepiento. Y el hombre de fe hace eso más frecuentemente que creer. Se arrepiente más que creer, porque actúa más que creer. Adán cree en Dios y Eva también, pero resulta que escucha como ser humano la voz que está cerca de él, de ella, y es una voz de una serpiente. Da lo mismo que las serpientes hablen o no, dice Kierkegaard. El hecho es que el ser humano escucha cualquier cosa. Y escuchando cualquier cosa, el espíritu se ablanda. Y esa vulnerabilidad demuestra que la persona no es lo que ella realmente quiere ser, sino lo que las circunstancias externas a veces le obligan a hacer. Y cayendo en esas circunstancias se arrepiente de haber actuado así. Y el arrepentimiento es hijo de la posibilidad, y la posibilidad genera el descubrimiento de la conciencia de pecado. Si hay pecado es porque hay posibilidad, si hay pecado es porque yo soy libre, y si yo soy libre es porque yo quiero. Y es mejor querer a no querer, y si Dios me hizo queriente, no es problema de Dios, es problema de mí, no saber querer bien. Pero yo no puedo querer bien porque yo soy una masa, un amasijo, una revolución motora, y esa es la expresión de Kierkegaard en el diario. Yo soy una revolución motora de pasiones contradictorias entre la fe y el pecado. Y me salvaría anclarme, tirarme, lanzarme en la fe y dar desde la angustia y desde mi libertad el salto de la fe. Pero eso implica despojarme de la objetividad racional y convertirme en un ser subjetivo, arriesgado, lleno de fe y ausente de razón, lleno de libertad y ausente de responsabilidad sobre la libertad, lleno de libertad religiosa y ausente de responsabilidad ética, porque tendría que obedecer y hacer únicamente lo que el buen Dios o el terrible y temeroso Dios me dice que hay que hacer. Y entonces tener fe es arrojarse al vacío vertiginoso de un salto cualitativo y personal, altísimamente infinito y subjetivo, lleno de libertad y que me sujeta a su vez a una angustia cada vez mayor. Y la única forma de superar ese temor, de saltar a ese Dios infinito, es amándolo inmensamente. Pero cuando lo amo inmensamente, indiscutiblemente descubro que lo tengo que amar en lo que me toca a mí de existencia y que esa existencia en contacto con Él es tiempo y que yo soy un tiempo finito y Él es un tiempo infinito. En ese traslape entre el tiempo finito y el tiempo infinito, yo lo amo. Pero ese traslape se llama en Kierkegaard el instante. A Dios solo se le ama en un instante. Y yo salto a Dios todos los días y en todo momento, si soy un buen cristiano. Pero a Él le amo realmente en el instante.
en esa fracción de tiempo que no dura ni un segundo. A la amada le amo para toda la vida y a Dios le amo en un instante. A mi sueño personal lo amo en todo mi proyecto de vida profesional, académica y personal. Pero a Dios, que es la verdad infinita, te amo en un instante. Esa paradójica dosis y proporciones de amor cifran y convierten en problemáticas la vida humana. El hombre no sabe, en el fondo, invertir realmente en lo que es sustancial. Si el hombre fuera sustancialmente espiritual, sacrificaría su amor a su pareja, a Regina Olsen, y se dedicaría a ser un caballero cristiano, un poeta cristiano que se llamaría Kierkegaard, aunque toda la comunidad religiosa de Copenhague y de Dinamarca, como a Spinoza, lo condenaran y lo declararan hereje. Porque al hombre de fe, que tiene verdadera fe, se le declara por su condición de vida, por su acicate de vida, por su entusiasmo por vivir y ser consecuente con la vida que decide, se le declara hereje, digno de escándalo y de condenación. Así trabaja la dialéctica cualitativa en este desplazamiento del desarrollo espiritual. Pues bien, queridos amigos, estudiantes, espero haberles aclarado un poquito todo este desarrollo espiritual cualitativo y espero encontrarlos y vernos en una próxima oportunidad. Ha sido para mí una enorme satisfacción y lo mejor de lo mejor y cuídense mucho y hasta la próxima, ¿eh? Muy bien, chicos.